Inglaterra tuvo una gran evolución política, económica y social en el siglo XIX, la conocida como época victoriana que marcó el pináculo de la Revolución Industrial y del Imperio Británico. Este periodo de la historia se conoce así porque coincide con el reinado de Victoria I entre 1837 y 1901, el reinado más largo entre los monarcas británicos. Cuando la reina Victoria asumió el trono, el país era esencialmente agrario y rural. Al final de su reinado, el país estaba industrializado y conectado a través de una amplia red ferroviaria. Esta revolución dio como resultado una sociedad con marcadas clases sociales donde encontrábamos al proletariado, la burguesía y la aristocracia, conformada por las familias nobles. Y aunque los nobles eran los dueños de las tierras, eran los burgueses quienes comenzaban a acumular riqueza en esta nueva economía. Con el nacimiento del proletariado, también comienzan a aparecer problemas sociales como el trabajo infantil retratado en una obra como Oliver Twist, que mostraba de manera cruda y mordaz el hambre y las altas tasas de mortalidad entre los trabajadores infantiles. Los moralismos y una estricta disciplina marcaron la época victoriana, una época llena de rígidos prejuicios. El puritanismo influenciaba todo el sistema de valores que privilegiaban el trabajo, el valor del ahorro, la moral y la fe. Era tal el moralismo de la época que se dice que la reina Victoria mandó a alargar los manteles del palacio, porque según ella, las patas de las mesas podrían incitar a los hombres a recordar las piernas de una mujer. Sin embargo, esta época estaba marcada por la doble moral, ya que, por ejemplo, en el palacio se aceptaba la presencia de las cortesanas. Lo mismo pasaba en las grandes ciudades, donde la prostitución era tolerada y ampliamente practicada, sobre todo en Londres, donde llegaban mujeres de toda Europa en busca de trabajo. En este contexto, donde el Estado representa una entidad fuerte y patriarcal, y la sociedad está regida por el moralismo y puritanismo extremo, es que aparece una figura como la de John Stuart Mill, hijo del filósofo escocés James Mill. La infancia de Mill no fue un periodo feliz, porque su padre era muy estricto y no educaba a sus hijos a partir del amor, sino a partir del miedo. Se dice incluso que su padre nunca le permitió jugar con niños de su misma edad, ya que quería que Mill se concentrara solamente en sus estudios y se convirtiera en un genio que defendiera los principios de utilitarismo. Mill fue un niño prodigio. A los 8 años ya estudiaba latín y álgebra, y fue el encargado de enseñarle a sus hermanos menores estas disciplinas. A los 14 años, Mill fue a pasar un año en Francia con la familia de Sir Manuel Bentham, hermano de Jeremy Bentham, creador del utilitarismo. Mill quedó encantado con la cultura, la historia y la literatura del país y esa admiración por Francia le duraría toda la vida. Bentham marcó la vida de Mill ya que tanto su padre como él defendían la filosofía utilitarista. Incluso en su autobiografía, Mill narra el momento en el que leyó por primera vez a Bentham y encontró su propósito de vida: ser un reformador del mundo. Cuando tenía 20 años comenzó a trabajar para la campaña británica de las Indias Orientales y también fue miembro del Parlamento por el Partido Liberal. Comenzó a publicar en 1822 con la ayuda de la Sociedad Utilitarista. El trabajo de Mill representaba la lucha entre la estricta religión y la rebelión que la acompaña. Mill no era partidario que la religión fuera tratada como ley, sin tener en cuenta la integridad individual. Mill utilizó On Liberty, la más importante de sus obras, para ilustrar la creencia de que los individuos tienen total libertad de hacer lo que quieran, si sus acciones solo tienen que ver con ellos mismos. On Liberty, o Sobre la Libertad, es una de las obras más reconocidas de Mill y es el resultado de la reestructura de un ensayo corto que apareció por primera vez en 1854. Mill, y quien luego se convertiría en su esposa, Harriet Taylor, corrigieron y reescribieron la primera versión del ensayo hasta convertirlo en el texto que conocemos hoy. Harriet fue una gran influencia en la obra de Mill y quien le infundó ideas feministas que luego se reflejarían en su obra. On Liberty, publicado en 1859, demuestra la visión de Mill sobre la libertad. El aporte más grande del filósofo sobre este tema es la separación de la libertad en dos ámbitos independientes. El primero tiene que ver con el ámbito social, en el que Mill explica que el individuo no puede ser totalmente libre, pues debe obedecer las leyes para poder sobrevivir en sociedad. El Estado es quien regula el estilo de vida y las relaciones sociales dentro del ámbito público. El segundo se refiere al ámbito privado, en el que el Estado no debe intervenir, pues el individuo es totalmente libre de hacer lo que quiera.
siempre que sus acciones no afecten a las personas que están a su alrededor. De esta manera, el autor considera que hay acciones que el individuo puede realizar independientemente de si son consideradas correctas o incorrectas, porque al final perjudican solamente al mismo individuo. El problema que presenta la obra de Mill es que no está muy claro cuál es el límite entre el ámbito social y el ámbito privado, haciendo difícil determinar hasta dónde llega la libertad del individuo y hasta dónde la autoridad del Estado. Gracias a esta y a otras obras del autor, Mill ha sido considerado por algunos como un economista clásico y por otros como el fundador del liberalismo social. Su defensa de la soberanía del individuo, de la tolerancia y de las libertades fundamentales, al igual que sus creencias de no intervencionismos del Estado en la economía, son propias de la tradición liberal clásica. También sus ideas en contra de la esclavitud y en pro de los derechos de las mujeres y la educación hacen parte de lo que consideramos liberalismo clásico. Pero cuando habla de la distribución justa de la renta, la libertad sindical y la propiedad pública de los recursos naturales, adquiere un tono que solo puede ser atribuido al liberalismo social.